Cuando nosotros cada pastor que nos corresponde predicar, asumimos una gran responsabilidad, no solamente en lo que nosotros hacemos en toda la semana, sino particularmente en un tiempo tan preeminente como es la exposición de la palabra. Hay una responsabilidad pastoral. Mucha gente puede decir, bueno, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de muchísimas maneras, pero la mayor responsabilidad que el ministerio pastoral desde la predicación conlleva es la responsabilidad espiritual de aquellos que se nos ha confiado en los méritos de Jesucristo. Así que cuando nos acercamos y cuando yo particularmente también me acerco a la palabra un día como hoy, tengo que recordarme que más que nada de entender este texto, hay una brecha entre nosotros y el tiempo donde los autores escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, cada palabra aquí plasmada, y hay una responsabilidad pastoral de nosotros poder querer compartir e instruir la iglesia a cómo vivir en los tiempos que nosotros vivimos. Así que parte de esa responsabilidad espiritual, y en un ejercicio que para mí siempre es un reto semana tras semana, es poder llevar a la Grey y poder llevar a la iglesia ante la palabra, navegar lo que nos rodea y cómo nosotros entonces vivimos cada paso, cada día, cada segundo, cada minuto, cada mañana a la luz de esa palabra, a la realidad de una eternidad que nos ha transformado para siempre, a la luz de una eternidad que a nosotros nos debe de haber transformado a tal manera que nos debe cuestionar cómo vivimos. O sea, tu futuro fue transformado, fue cambiado. Y esa es la mayor confrontación que debes enfrentar todos los días de tu vida para saber si hoy vives a la estatura y de manera digna al llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así que es una responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad hay una pregunta muy importante e inherente a este pasaje que nosotros estamos leyendo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y para mí es importante que tú hagas esa pregunta ahora desde esta introducción. ¿Qué espera Dios de ti? No sé si has tenido la oportunidad que en algún momento de estos días, posiblemente no te acuerdes de muchísimo del sermón que te puedo compartir hoy, pero que de todo lo que tú hoy, esta semana has vivido, has meditado, si te has podido hacer la pregunta, ¿qué espera Dios de mí? ¿Te has podido hacer esa pregunta en esta semana? Posiblemente te has hecho la pregunta, ¿qué? Dios, Señor, ayúdame para que el jefe está esperando esto de mí. O si tú das un servicio, el cliente está esperando esto de mí. O mi esposa está esperando esto de mí. O mi esposo está esperando esto de mí. Y si eres hijo, mis papás están esperando esto de mí. Y si eres padre, estás esperando esto de tus hijos. Pero la pregunta es, ¿qué espera Dios de ti? Esto toma muchísima relevancia con un pasaje y te voy a explicar por qué tiene muchísima relevancia con un pasaje como este. Pero quiero que entiendas que una de las maneras bien importantes de nosotros poder conectar a lo que el Señor quiere traer a nosotros por medio de su palabra y a la respuesta de qué espera de nosotros, tenemos que en cierta manera entender los tiempos que vivimos, cómo estamos viviendo y cuál es tu realidad y mi realidad. Nosotros vivimos unos tiempos muy particulares que yo, en mi opinión personal, creo que influyen muchísimo en cómo nosotros nos relacionamos incluso con Dios. Cómo desarrollamos una devoción y una vida espiritual y una vida piadosa delante del Señor. Nosotros vivimos unos tiempos donde las redes sociales determinan muchísimo de cómo pensamos, de qué hacemos, y no necesariamente es que nos controlan como de una manera robótica o programática, pero es que estamos tan expuestos a ello que por más que sea, por mínimo que controle tu vida, al menos las conversaciones que tú tienes con los que te rodean tienen que ver con algo de las redes sociales. Así que la influencia de las redes sociales es una donde nosotros esperamos una respuesta inmediata. Lo más interesante de TikTok, que se desarrolló tan viral y dentro de la controversia que se encuentra ahora mismo entre China y Estados Unidos, es que TikTok tú ejecutas un baile o lo que sea, un cántico, lo que sea, y tienes una respuesta inmediata. Lo extraordinario de eso es que la respuesta inmediata genera dinero inmediato. Y esa es la generación donde nosotros vivimos. Ya no vivimos nosotros en una generación donde pones un post bien grande, bien largo y das toda una explicación. Ahora se trata de todo. Los famosos reels, los famosos stories, son
cápsulas de 5 segundos, 10 segundos suficiente. ¿Y qué hacemos? Le hacemos un scrolling. Hay un buen libro por ahí que dice Scrolling Our Lives. Lo tengo ahí en un rincón para empezar a leerlo, pero nuestras vidas son así automáticas. ¿Por qué? Necesitamos la respuesta instantánea. La manera de nosotros comunicarnos ha cambiado muchísimo. Ahora mismo usamos muchísimo WhatsApp. ¿Sabe por qué usamos WhatsApp? Porque no aguantamos una conversación de 15 minutos. Y lo excelente de WhatsApp es que tú puedes ir y alcanzar 5 o 10 personas a la misma vez, mantener esas 10 comunicaciones abiertas y no te consume 15 minutos. Fulano, ¿cómo va esto por aquí? Aquí, esto, lo otro. Dios te bendiga. ¿Cómo sigue aquí? Y todos estamos ahí en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo me relaciono, pero sí me comunico. Y vivimos una era donde sí nos comunicamos, pero no necesariamente nos relacionamos. Y vivimos tan ocupados que 15 minutos es un mundo para poder relacionarnos con otros. La pregunta es, ¿cuánto de esto puede influenciar en la manera que nos relacionamos con el Señor? ¿Cuánto de esto determina muchísimo de las expectativas que nosotros tenemos hacia Dios, de cómo debe responder y relacionarnos con Él? Usted puede diferir conmigo y podemos tener un buen debate en una de estas 2 esquinas al final del servicio, pero al final del día, los ritmos de tu vida determinan muchísimo cómo te relacionas con Dios. Y si le pasa a usted como a mí, por esos ritmos nos encontramos en ocasiones tratando de buscar respuestas instantáneas del Señor en menos de 15 minutos. Pensamos que es capaz solamente de hacer, yo estoy orando en todo el tiempo, pero nuestras oraciones se ven como mensajes de WhatsApp. Señor, esto aquí, y lo dejo ahí, atiéndelo. Señor, esto es otro. Pero, ¿por qué? Porque vivimos las vidas pensando que se trata más de lo que yo debo esperar de otros, incluso mi Dios, y no necesariamente de lo que Dios espera de mí. ¿Me siguen por no te voy? Vivimos la vida pensando que se trata más de lo que yo espero de otro y no necesariamente de lo que Dios espera de mí. El pastor Joel tiene una famosa frase que esto ha sido icónica aquí, que siempre ponemos ¿dónde la carreta? Al frente de los caballos. Y la realidad es que la carreta va atrás. Y así vivimos la vida delante del Señor. Yo hago, me muevo y luego espero. Pero nadie quiere esperar. Nadie quiere esperar a contestar la pregunta, ¿qué Dios espera de mí? Entonces, cuando vamos a un pasaje como este, sí, tiene que ver muchísimo con lo que Dios espera de ti. Y quiero que sigas contestando esa pregunta, ¿qué espera Dios de ti? Bien importante cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, y podríamos predicar un solo verso de Mateo, pero quiero que entiendan algo, amada iglesia. Mateo no fue escrito para simplemente tener un verso y atender solamente un solo verso. Hay un autor inspirado por el Espíritu que Dios le dio la palabra para poder plasmar muchísimas cosas de la vida de Jesús. Así que hay una narrativa, hay una historia, hay todo un desenlace que se va creciendo, que va llegando a unas resoluciones y hay otras historias, hay un mensaje que el autor ha querido comunicar para nosotros y para nuestro beneficio de entender a nuestro rey. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo constantemente en Mateo es que hay 2 reinos enfrentados. Por eso es el título de nuestra serie. Viene Jesús con mucha intención de establecer el reino de Dios y viene simplemente a interrumpir el reino terrenal. Y aquí nosotros nos encontramos porque de la última parte que predicó Pilito la semana pasada, nosotros vimos que prácticamente venimos de una narrativa donde Mateo nos está enseñando que Jesús está siendo cuestionado sobre su autoridad. Hay una gran duda, este hombre llegó, dice ser el Hijo de Dios y dice que tiene autoridad. Y comenzamos a ver en la narrativa que una de las principales preguntas que se van prácticamente sobresaliendo en toda esa historia o narrativa es la pregunta de ¿quién es este? Cuando usted va a Mateo 21:10, la pregunta es ¿quién es este? Cuando vamos a Mateo 21:23, ¿con qué autoridad hace estas cosas?
Y debido a que no pueden refutar en la manera que Jesús está debatiendo y está demostrando que es el Hijo de Dios, que viene como autoridad, que es rey, entonces nos encontramos en el famoso, yo llamo el momento pivote, que es este verso 15. Así que terminamos esa sección donde están cuestionando esa autoridad. Y en este verso 15 ahora dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Así que aquí están entonces en este momento dado, luego de Jesús derribar todo argumento sobre su autoridad y cuestionamiento de su autoridad, ahora llegamos a un momento de un juego que se llama Simón dice. Y usted y yo jugamos muchísimo Simón dice. ¿Y sabe de qué se trataba Simón dice? Simón dice es tratar de confundir con algo que no dijo Simón. Y usted, Simón dice esto y usted lo hace. Simón dice esto y lo hace. De momento dice, haga esto, no lo dijo Simón y perdió. Así que aquí comienzan los fariseos junto con los saduceos en un deseo de ver cómo podían atrapar a Jesús, a ver si decía algo fuera de lugar. ¿Y qué sucede? Que nos encontramos que entran dos figuras religiosas del momento, que son los fariseos, los saduceos. Los fariseos expertos en la ley, saduceos no creían en la resurrección. Y se pusieron de acuerdo. Y hay tres instancias, tres preguntas importantes que comenzamos a ver ahora en este capítulo 22 hasta su final, que vienen precisamente en dirección o en la dirección de ese cuestionamiento de ver cómo Jesús cae en una trampa y se puede contradecir. La primera pregunta que nosotros nos encontramos es la que nosotros estamos leyendo en este verso 15 hasta el verso 22. ¿Es lícito pagar impuestos al César? La segunda pregunta que nosotros nos vamos a encontrar es con los saduceos a partir del verso 23. Porque la pregunta que hacen los saduceos es, si esta mujer que su esposo muere y tiene 7 hermanos y pasa a ser esposa de cada uno de los hermanos y no sé qué tiene la mujer que los mató a todos, pero no nos importa en la historia. Llega al final y al final, al último de los hermanos, la pregunta es, Señor, cuando estén los reinos allá arriba contigo, ¿de quién es mujer? ¿De quién es la mujer en la resurrección? Y la tercera pregunta viene a ser prácticamente ya al final del verso 37, 36 en adelante, cuando la pregunta es, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y lo interesante es que en la primera los fariseos intervienen, no logran refutar o no logran confundir a Jesús. En la segunda, los saduceos hacen la pregunta de la resurrección, no logran confundir a Jesús. Y en la tercera se ponen los dos de acuerdo y le hacen la pregunta de cuál es el mandamiento más importante. Y es que cada una de estas tres preguntas, Mateo nos las está plasmando. Yo voy a contestar la primera hoy. El problema de las próximas dos le toca al pastor Félix el domingo que viene. Pero la primera de las tres preguntas, o todas estas preguntas, Mateo las coloca en una unidad y en una relación cronológica, porque hay una pregunta que sobrepasa todas ellas y es, ¿qué significa ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué significa ser pueblo de este rey? Esa es la pregunta que reina sobre esas tres preguntas o debates que tiene Jesús con los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque la última pregunta de cuál es el gran mandamiento de la ley que el pastor Félix va a predicar la próxima semana tiene que ver muchísimo con cómo vivimos hoy. La segunda pregunta de la resurrección tiene que ver muchísimo con lo que nos espera en el futuro acerca de la resurrección. Y la primera pregunta de hoy tiene que ver muchísimo con cómo nos relacionamos con el mundo que está a nuestro alrededor. Así que para motivos de esta primera pregunta, hoy Jesús y Mateo nos plasma en esta historia de Jesús que una de las cosas que está haciendo es que está cuestionando cómo luce aquellos que son el pueblo de Dios. Y lucen de una manera muy particular porque la manera de relacionarse con su mundo alrededor es muy distinta a cualquier gentil o cualquier otra persona fuera del reino. ¿Y cómo llegamos ahí? Yo te los voy a llevar. Mira lo que hace Jesús en este momento dado.
Y hace 3 cosas bien particulares. Lo primero es que expone una hipocresía entre los fariseos que está allí. Los fariseos envían unos discípulos que dice que son de los herodianos. Y envían los discípulos, y qué buena iniciación de enviar los que se están iniciando en el conocimiento de la ley como fariseos. Vamos a darle la primera prueba. Vayan allá y cuestionen a Jesús. Y vienen con la verborrea y con esa oratoria. Jesús, que tú eres veraz, que tú eres un hombre de verdad. Tú que tienes el camino. Mira lo que dicen y cosas que son verdad. Tú eres maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas favor de verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Todo es verdad acerca de Jesús. Pero vienen y hacen una pregunta cargada, de esas preguntas cargadas que usted cuando está en una conversación usted dice, ajá, ¿te crees tú que cuando tú ibas yo venía? Y Jesús, el Hijo de Dios lleno de gracia y misericordia y compasión, a veces se nos olvida que era muy intencional y honesto, les llamó hipócritas. Hipócritas porque precisamente afirman como maestro y su mensaje como verdad, pero aunque lo podían reconocer, no lo podían abrazar. Así que Jesús resalta la hipocresía. Lo segundo que ocurre aquí es que reconoce la autoridad. Pero es bien importante esto que está haciendo Jesús, porque cuando Jesús recibe la pregunta de que si es lícito dar impuestos al César, entendamos el contexto. En ese momento los judíos estaban experimentando prácticamente la invasión de los romanos. Está el emperador y está el gobierno romano reinando, así que hay un problema político. Y en cierta manera hay un cuestionamiento político con esta invasión o posesión de los romanos sobre el pueblo judío, si es lícito darle al César. Pero a la misma vez también los fariseos, que conocían muy bien, sabían que quien estaban ahí era alguien que ellos llevaban cuestionando si era el verdadero Hijo de Dios, el Rey. Entonces, si tú eres el Mesías y tú eres el Rey, ¿le pagamos al César? A ver qué contesta. En una en otra se va a escrachar. Y Jesús, muy sabio, fue y buscó la moneda y le dice, busca la moneda. Y ¿de quién es la cara que está ahí? ¿De quién es la imagen que está ahí? Dice del César. Pues es del César. Él está en todo su derecho de pedir lo que es de él de vuelta. Así que denle al César lo que es del César. Así que Jesús reconoce la autoridad en ese momento dado del emperador de poder reclamar lo que es suyo. Hay algo muy particular que a veces sobrepasamos por alto lo que está pasando en este pasaje. Creo que este pasaje sí nosotros definitivamente representa una responsabilidad. Y estoy adelantando la aplicación de cierta manera a cómo nos relacionamos con los gobiernos y lo que le corresponde en los taxes. Si usted esperaba hoy que yo diera un mensaje donde usted se pudiera sentir libre de no reportar la dolorosa todos los años, usted está bien equivocado. Pero hay algo más profundo todavía que Mateo nos ha querido comunicar en toda esta respuesta de Jesús. Y es que Jesús no deja la respuesta simplemente, dad al César lo que es del César, sino que añade y dice, a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús está colocando su respuesta en un momento bien determinante, porque primero le está diciendo, César no es Dios. ¿Me entienden lo siguiente? El César no es Dios. Y hay uno más superior que el César que gobierna sobre toda la tierra. Jesús en su respuesta está implícito lo que representa esto. Denle en la moneda, pero lo del Señor es del Señor, lo de Dios es Dios. Pero hay algo más importante aquí, que hay una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer como receptores del mensaje del Evangelio por medio de Mateo. ¿Qué le pertenece a Dios? Si la respuesta que da Jesús es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué le pertenece a Dios? Entonces, bajo la misma premisa, la imagen del César le corresponde al César. La pregunta es, ¿dónde está la imagen de Dios que le pertenece a Dios? De acuerdo a la historia de la redención y la historia bíblica, se nos dice que en Génesis 1:26,
Dios creó algo a la imagen y semejanza de Él. Nos creó a ti y a mí como imagen y semejanza. Creó al ser humano como imagen y semejanza. Entonces, una de las cosas bien importantes que está estableciendo Jesús aquí es un precedente importante. Que Dios está pidiendo también de vuelta lo que es de Él. Y el mensaje del Evangelio, esto es lo que está haciendo en la redención. Cuando Jesús ha venido a redimir la humanidad, uno de los planteamientos que está haciendo es que tú y yo somos de Él. Eso es lo que va en la respuesta de Jesús. Jesús está diciendo en palabras criollas, date a ti mismo a Dios, porque eso es de Él. Así como lo que está en la moneda es del César, tú le perteneces a Dios. Esa es la respuesta que está haciendo Jesús. Entonces, cuando Jesús está respondiendo esto, su respuesta va implícita en esa pregunta de cómo nos relacionamos con el mundo. Porque no solamente le damos al gobierno lo que le corresponde a Él, sino que ahora delante de Dios, Dios está pidiendo y esperando algo de nosotros que determina cómo nos relacionamos alrededor o vivimos en el mundo alrededor nuestro. De hecho, tú y yo, y aquellos que han vivido la redención del Evangelio, y hemos visto esa transformación, tú y yo hemos sido redimidos, transformados para relacionarnos con el mundo de una manera muy distinta. Por eso cuando nosotros vamos a Génesis 1:26, vemos particularmente en ese momento que Jesús dice, Dios dice, como creador, hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Y el sello de la imagen de Dios está sobre la humanidad. Esto es lo mismo que en Salmos 24, el salmista plasma en esos primeros 2 versos. Cuando dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Pero no solamente se queda ahí. Todo el Antiguo Testamento viene reafirmando el Dios creador y en el cual tú y yo le pertenecemos. Pero a causa del pecado hay algo bien particular. Cuando nosotros vamos a Isaías 44, hay un anunciamiento que precede esa obra del Evangelio en nuestro Mesías Jesús. Y miren cómo dice Isaías 44, verso 5. Dice, este dirá, yo soy el Señor que invocará el nombre de Jacob. Y otro describirá en su mano, del Señor soy. Y se llamará con el nombre de Israel. Del Señor soy. Y una de las cosas que está sucediendo en Isaías aquí particularmente, entiendan toda esta narrativa y si los padres se pueden controlar con los niños, se lo voy a agradecer. De Isaías 44:5, una de las cosas que está sucediendo aquí es que está precediendo el anunciamiento de un nuevo Mesías o un Mesías que vendría a redimir a su pueblo. Y una de las cosas que está sucediendo con el pueblo en cautiverio es que en ese capítulo 42, Isaías nos plasma muy bien que Dios está anunciando que hay un siervo que vendría y el Espíritu de Dios estaría sobre él y traería justicia. Y vendría a redimir a su pueblo. Y una de las cosas que le promete son los famosos versos de 42 al 43 y 44, de que las aguas no te anegarán, yo no te dejaré, no estarás solo. Dios está prometiendo que Él enviaría un mensajero, un Mesías que vendría a redimir a su pueblo a tal punto que ahora su nombre estará escrito en sus brazos y dirán, del Señor soy. Sabemos que la historia de Isaías se vino a cumplir en la persona de Jesús. Es Jesús particularmente quien viene a transformarnos y viene en nosotros a plasmar el sello del Señor soy.
Y la evidencia de eso es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que el Nuevo Testamento viene a decir que son las arras, las primicias de lo que el Señor está haciendo. Y viene y nos sella, nos separa para Él y nos separa en santidad, nos separa, nos transforma por completo para vivir de una manera diferente. Eso es lo que viene a hacer Jesús con su obra de buenas nuevas. De hecho, el capítulo 42 de Isaías viene a decir y anuncia que habría un mensajero que daría buenas nuevas a su pueblo. Tú y yo hoy por el Evangelio vemos la promesa y el cumplimiento de esta profecía de que las buenas nuevas han llegado a hacer justicia y a transformarnos para vivir de una manera muy distinta. Entonces, ante la pregunta de que Jesús nos está diciendo en su respuesta que dad a Dios lo que es de Dios, y la pregunta que estamos nosotros aquí contestando, ¿cómo me relaciono como pueblo de Dios con este mundo alrededor? Bueno, lo primero que tenemos que contestar es que me puedo relacionar con este mundo alrededor. Me puedo relacionar porque Dios me ha transformado para relacionarme con este mundo de una manera distinta. Esa ha sido la intención del cambio y la obra regeneradora del Evangelio en nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a Efesios, acompáñame a Efesios. Y esta parte es muy esencial que podamos entenderla. Ese verso 4 al 6, en el capítulo 1 de Efesios, describe muy bien lo que ha hecho Jesús con nosotros cuando nos dice, nos ha sellado como de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuera santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que Dios por medio de Jesús en su evangelio nos ha llamado, nos ha escogido para transformarnos, pero no se queda ahí. Mira cómo dice el capítulo 2. Mira cómo transforma nuestra naturaleza anterior. Y Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la transformación que ha llegado en nuestra vida. Esa es la manera que hemos sido cambiados para siempre. Para siempre. Pero mira lo interesante del verso 10 en ese capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para andar en buenas obras. Las buenas obras no vienen a simplemente a traer una transformación en nosotros. Al revés, hacemos de lo que brota de lo que somos, porque brota de lo que somos. ¿Y quién ha reservado esta obra? No hay esfuerzo tuyo ni mío que pueda determinar este tipo de obras. Solamente Dios las ha reservado para nosotros. Así que ante la realidad de un gobierno que nos rodea, ante la realidad de muchas cosas que nosotros no necesariamente estamos de acuerdo en las afiliaciones políticas, en Jesús y por el poder de su evangelio hemos sido transformados para relacionarnos de una manera distinta. De una manera distinta donde el carácter nuestro, digno del evangelio, reflejo del evangelio, permea y es mostrado en esa manera de relacionarnos.
en palabras criollas, desde allá de Miraflores, en Espino de Arecibo. Usted puede, no me diga a mí que anda en un piquete y la manera de usted actuar en un piquete político no se distancia del resto de la sociedad. Y la manera de usted juzgar al gobierno es la misma como cualquier otra persona que no ha sido transformada por el Evangelio. No. Que podemos alzar nuestra voz, que hay cosas que no estamos de acuerdo porque no van de acuerdo a lo que Jesús y el mismo Dios ha establecido o ha confiado a la autoridad de este mundo, de los gobiernos locales. Sí. Pero el carácter de nosotros, no. El fin no justifica los medios. Siempre en nosotros la evidencia de esta transformación es visible. Por eso cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 13 y se nos describe las autoridades, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado, por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Ahora sí podemos relacionarnos con el mundo alrededor por el poder de Jesús que ha venido en el Evangelio. Sí podemos vivir en sumisión a la autoridad por la obra que Jesús ha hecho en nosotros. Pero mientras en este mundo nosotros nos relacionamos con este gobierno y con las autoridades terrenales, hay todavía una respuesta que tú y yo debemos dar. Al César lo que es del César, ya acabo de explicar lo del César desde la perspectiva de un creyente regenerado. Pero dad a Dios lo que es de Dios, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué desea Dios de nosotros? Y es que solamente tú y yo podemos vivir de una manera digna de lo que Dios está demandando de nosotros cuando nuestras vidas son entregadas de vuelta a Él, no solamente como creador, sino como redentor nuestro. Tú y yo somos encargados por el Rey para vivir bajo las demandas del Rey. Tú y yo estamos en este mundo, pero nuestra autoridad es al servicio, nuestra vida es al servicio y autoridad del Rey. Entonces lo interesante que nosotros estamos viendo aquí, que ciertamente los discípulos herodianos le dijeron a Jesús en su introducción, es que en Jesús se nos ha dado la verdad, se nos ha dado el camino del Rey para nosotros entregarnos a Él como posesión suya. Pero mira lo interesante como lo decía Pablo. Y lo recoge de una manera que creo que lo podemos entender muy bien. Cuando dice en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Si de alguna manera necesitamos entender qué significa entregar de vuelta o entregar nuestras vidas a nuestro Dios, Pablo lo define muy bien en el capítulo 3 de Filipenses. Por eso en la historia de la iglesia se ha hablado de los mártires. Que mártir no viene de otra cosa del raíz del griego, que es testigos. Y si venimos a simplificarlo un poco más, serían representantes. Un testigo es alguien que representa algún evento o una persona. Y mártires han venido a ser personas que son testigos. Así que cuando nosotros venimos a ver, más, cuando en Mateo 28 Jesús está dando las palabras, ir por todo el mundo y hacer discípulos y todo, y me seréis testigos, lo que está diciendo es, ustedes, tú y yo, llegamos al Evangelio y la mayor responsabilidad que tenemos es ser mártires.
testigos de su evangelio. Y una de las cosas que hace la historia de la iglesia es que plasma la historia de diferentes mártires que de una u otra manera nos enseñan que por su testimonio vivieron vidas representativas de lo que era entregarse por completo a Dios. De hecho, Richard Baxter, muy conocido, escribió un libro que se llama Reposo Eterno de los Santos. Y el reposo eterno de los santos es de esos últimos 100 metros que nadie le gusta leer ni estudiar. De la muerte. Y Richard Baxter está en su lecho casi de muerte y escribe este libro. Y el libro lo que se resume es en lo siguiente: su meditación en las cosas eternas en el cielo todos los días de su vida. Y lo que plasma es que su ciudadanía no estaba aquí, sino en los cielos. Y los mártires, una de las cosas que plasman en su vida es que estaban muy conscientes de que su ciudadanía no estaba en la tierra, sino que estaba en los cielos. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy día de cómo vivimos aquí es: ¿conforme a qué ciudadanía tú vives? ¿Cómo tú puedes confirmar esto? Una, simplemente mira tus ansiedades, tus preocupaciones, tus pasiones. Todas ellas son conforme a la ciudadanía celestial. Déjame decirle algo, y no es para ser sarcástico, porque yo lucho con esto. No he visto a nadie que venga y me diga: pastor, yo estoy ansioso y necesito bregar con la ansiedad de que quiero estar con el Señor todos los días de mi vida. A usted le tiene que haber pasado. Yo nunca he estado ansioso por eso. Podemos desearlo, tenemos nuestros periodos, que Señor, quiero estar contigo. Pero no hemos visto, difícilmente escuchar a alguien que dice: vivo de ansiedad por querer estar con mi Salvador en el cielo. La historia nos dice que en el siglo III, Vivia Perpetua, una joven de 22 años, de una familia muy pudiente, vivió un periodo que prácticamente el emperador Septimio Severo estableció un edicto que no permitía a nadie convertirse al cristianismo. Como si la conversión fuera un checkmark. El punto es que la historia nos dice que Vivia Perpetua, con un niño recién nacido, de una familia muy reconocida y pudiente, entregó su vida a Jesús. Y una de las cosas que sucedió es que rápidamente fue a la cárcel, fue prisionera. Y la historia dice en un libro que he estado leyendo que se llama Get Water from the Deep Well, agua del pozo profundo. Se lo recomiendo, un gran libro con diferentes historias. Y dice la historia que mientras ella está en prisión, junto con unos familiares, cuñados, hermanos, su papá, que era un hombre muy reconocido, venía a rogarle que no fuera necia, que renunciara a su fe y que por favor pensara en su bebé, que pensara prácticamente en su familia, que pensara en la vergüenza que iba a traer a la familia y que renunciara. Perpetua le dijo: no, mi fe no me permite renunciar. La sentencia fue ir y morir a muerte de gladiadores con su espada. Y dice uno de los relatos que estaba leyendo, que por la valentía de Perpetua en enfrentar su fe y su sentencia, convencida de lo que le esperaba, pero convencida de la recompensa delante del Señor, dice que el soldado le temblaba la espada y la hiere, pero ella tomó su mano temblorosa y se la puso en la garganta.
para que la ejecutara de una vez. Esa es la gran historia de Perpetua, por la fe que tú y yo hoy afirmamos. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque para los mártires que nos comparte la historia, la verdad del Evangelio y el testimonio del Evangelio era tan esencial que la muerte no era un obstáculo. La muerte no representaba un obstáculo para ellos. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy: ¿qué impide a nosotros que nosotros nos podamos entregar a Él? Tú y yo nos podemos entregar a Él solo cuando lo demás es dado por pérdida y Cristo solamente es ganancia en nuestra vida. El Señor nos ayude a vivir de esta manera delante de Él. Inclina tu rostro ahí donde está.